Hey, hola a todos. Espero que estén muy bien. Espero que hayamos aprendido mucho en la clase anterior, pero sean bienvenidos a una nueva cápsula educativa. ¡Vamos! Soy Gerson Ovalle y en esta ocasión desarrollaremos el tema de literatura guatemalteca del siglo XX. Adelantamos un siglo del área de lengua y literatura para cuarto bachillerato. Muy bien. Entonces, en este tema nos remonta el desarrollo de la cultura escrita en Guatemala. En este periodo surge un desarrollo significativo en el teatro, la narrativa guatemalteca impulsada por los conflictos políticos de la época, porque siempre tiene que estar la política metida en todo. Así, señor. Entonces, hoy aprenderemos sobre la literatura guatemalteca del siglo XX, como lo pueden ver en el título de la presentación. Como lo hicimos en la clase pasada y como lo vamos a hacer ahora, vamos a tomar un poquito de contexto, solo una mínima, no mucho. Entonces, para adentrarnos al tema que nos atañe, hablaremos de esto, el cambio de siglo. Pasamos del siglo XIX al siglo XX, aquí ya está establecido, ya encontramos nuestras raíces, ya no hay tanta literatura hecha por militares, ya no hay tantas cartas, ya no que las fábulas y que aquí que allá, ya nada de eso, ya, borrón, cuenta nueva. El cambio de siglo no es sinónimo de cambio en la literatura guatemalteca como tal. O sea, sí, ya no hay cartas, ya no hay fábulas ni nada, pero es un cambio paulatino. No es como decirlo, no es como siglo XIX, pum, fábulas. Siglo XX, cortamos de tajo y vamos de lleno a la narrativa, vamos de lleno a los ensayos, vamos de lleno a lo que surge en el siglo XX. No, es un cambio chiquitito, 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 en donde la gente, en donde los autores se dan cuenta de que, bueno, ya podemos ir cambiando un poquito y empiezan a experimentar, porque así va esto, de experimentación entre cada uno de ellos. Ok, entonces, la literatura del siglo XX se ve marcada por una evolución o una transición de géneros que marcan un cambio significativo en la literatura del país. Los géneros, la información que verán en la pantalla también es un poquito complementativa o son los conceptos que se atañen en cada uno de estos géneros. Entonces, la literatura del siglo XX de Guatemala marca esta evolución, una evolución que comprende literatura criollista, o sea, por decirlo así, unos inicios, todavía están los criollos, todavía están ellos ahí produciendo cositas y demás. Esta literatura apela por las costumbres y una enmarcación del campo como un lugar de preservación de las viejas costumbres. O sea, digamos que los criollistas hacen lo que hacen los románticos, o lo que hicieron los románticos cuando este movimiento surgió. O sea, que enaltecen lo autóctono, enaltecen lo que es propio de la tierra, enaltecen aquello que le da una identidad a lo que en este caso sería Guatemala. A eso se refieren con las costumbres, eso se refieren con el campo, con el tema de que ya no, a la gente ya no se le trata como indios en tema despectivo, sino que ya llega a surgir el término campesino también. Y este solo es el inicio, porque de los criollistas, del criollismo sale también el costumbrismo, que es como una rama de ellos, que hablan de las costumbres, hablan de este tipo de temas en cuestión. Luego del criollismo hay otra transición, hay otro hilito aquí, así, que sale, y llegamos al modernismo. ¿Qué es el modernismo? Como lo pueden ver, muestra un rechazo a la realidad y una exploración a lo exótico. Este es el modernismo. Y un ejemplo de este modernismo, de lo que representa el modernismo a grandes rasgos, por decirlo así, es Luna Park. Luna Park es una compilación de poemas que señala o describe las modernas calles de París o de Francia. ¿A qué me refiero con modernas? Modernas en el sentido de que ya están los alumbrados eléctricos, por decirlo así. Ya no es que hay una velita y que esa velita hay que apagarla, no, ya hay un alumbrado normal, ya está la luz. Porque les recuerdo que 2 siglos atrás se dio la revolución industrial. La revolución industrial que dio origen al tren, que dio origen a los nuevos mecanismos, que dio origen a toda la maquinaria
primigenia. ¿Por qué? Porque de la revolución industrial, como ya lo dijimos, surge el tren, las máquinas a vapor, después se viene el armamento, todo lo armamentístico, después llegamos a los automóviles y demás cuestiones, muy a grandes rasgos lo que es la revolución industrial. Y Luna Park lo que presenta es eso, no es la realidad que se ve en Guatemala aún, sino que ya es lo que se ve en Europa, porque les recuerdo que Europa está más adelantada en cuanto a cuestiones modernas, más adelantada en literatura de lo que está en Latinoamérica. Latinoamérica vino a recibirlo todo en junto. En Latinoamérica no es que hay neoclasicismo, perdón, no, no hay renacimiento, barroco en estructuras por las iglesias y demás. En Latinoamérica lo que está es la literatura precolombina, la literatura colonial, la literatura independentista, la postindependentista y lo que estamos viendo ahorita, que es del siglo XX. Hay mucha diferencia entre la literatura que se da del otro lado del charco a la que se da aquí. Y luego de esto, luego de este modernismo, llegamos a las vanguardias. Las vanguardias también se dan en Europa. El cubismo, el surrealismo, el hiperrealismo y todos los ismos que se dan, hasta el dadaísmo, que el dadaísmo habla de nada y tiene mucho. Pero aquí el protagonista, aquí en el siglo XX, el protagonista es el surrealismo, siendo su representante o uno de sus representantes Miguel Ángel Asturias, que es el premio Nobel de Guatemala en literatura y el que todos conocen cuando se habla de literatura guatemalteca, el gran Miguel Ángel Asturias. Y Asturias, incluso en sus narrativas, presenta ciertos párrafos o ciertos rasgos de surrealismo. El inicio del señor presidente, por ejemplo, ¿qué es? Lumbre, lumbre, luz de piedra, lumbre y todos los lumbres que dice él ahí. Luego de eso sí, la narrativa en cuestión. Cabe recalcar que lo menciona también en la presentación. La vanguardia tiene como exponente a Asturias, se desarrolla el surrealismo por encima de las demás vanguardias, pero esto no quiere decir de que las demás vanguardias no se presenten en los textos. Si bien es cierto, son rasgos mínimos, muy mínimos, pero muy mínimos, sigue prevaleciendo el surrealismo. Como dato curioso, y cabe recalcar, que entre estas tres etapas de literatura de Guatemala, que son como los primeros 30-40 años de literatura, el criollismo no presenta poesía. Los otros dos sí, el criollismo no. El criollismo no es poesía en absoluto. No hay ningún poema o no hay mucha producción o que se conozca de poemas criollistas. Ahora bien, esto es por una parte, que es importantísima, pero ahora viene la otra, que es un segmento también importante en cuanto a la literatura de este siglo, y es el teatro. El teatro llega para quedarse. Está el Teatro Colón. Si vamos a estructuras, está el Teatro Colón, el Teatro Variedades y un teatro más pequeño, y los tres están en zona 1. Están en ese sector de la ciudad de Guatemala. Entonces, algo que sale de esta época es el desarrollo del teatro, que recobra aquella tarea antigua otorgada por los griegos, que en este caso critican al gobierno, porque sí, las sátiras clásicas criticaban de cierta manera las formas de gobierno, incluso la sociedad en la que vivían. En este caso, muchas obras de teatro surgieron a raíz de ciertos sucesos políticos que acongojaban a Guatemala. Los sucesos que sobresalen en esta época del teatro, que, como lo podemos ver, el teatro desarrolló grupos estudiantiles y fue tanta su repercusión que el gobierno terminó organizando concursos para los grupos que fueran del interior del país y que lograran ser conocidos en la capital. Y todo esto fue creado por el teatro. Y algunas obras de teatro, como ya dijimos, fueron el reflejo de algunos problemas políticos, como la dictadura de Jorge Ubico y toda la historia que abordaba la United Fruit Company. Que esta historia. Pero eso lo vamos a ver en otro momento, quizás para otra ocasión, que no sea de literatura, porque esto es historia. Entonces, esta época es decisiva para la literatura guatemalteca. ¿Por qué? Porque es donde los autores se dignan a explorar las vanguardias y la narrativa crítica. Mientras que el teatro se iba perfeccionando a medida que el tiempo pasaba. Porque no crean que el teatro empieza establecido. No. El teatro, como lo podemos ver anteriormente,
Inicia con presentaciones de compañías internacionales, mayormente españolas, y venían a presentar ópera al Teatro Colón. Luego sale el Teatro Variedades y luego salen los grupos nacionales y estos, algunos se dedican a hacer narrativa, otros crean sus propias obras, otros crean incluso propuestas teatrales como lo hace Miguel Ángel Asturias con el con el teatro de para los indígenas, que era el que usaba máscaras y que se representaba al aire libre. Y la perfección que se planteaba para las puestas en escena y obras de teatro eran increíbles para una audiencia insaciable, porque aunque no se crea, aunque se crea poco probable, sí tenían audiencia los teatros de aquel entonces. Algunas obras de la época son Viernes de Dolores, El Señor Presidente, que estos son de Miguel Ángel Asturias. Soluna, que es una obra de teatro bastante surrealista en donde, ojo, Soluna es de un eclipse, pero Soluna es el nombre de un chamán o de un chamá que predice, entre comillas, este eclipse. Y le da una máscara a Mauro, que es de cierto modo uno de los personajes principales de la obra. En una de esas, Mauro se queda dormido y Miguel Ángel Asturias dice, vamos a hacer una puesta en escena elevadísima, pero elevadísima, elevadísima. ¿Qué es esta puesta en escena? Sale una multitud de gente, algunos son, vamos a poner así, seguidores de la luna, tiene un nombre específico, pero de momento les llamaremos seguidores de la luna, otros son seguidores del sol, y empiezan a tener un encuentro medio raro, no hay diálogos específicos, hay más como un recital y repiten frases y demás y demás y demás y demás hasta que Mauro se levanta y todo se pudre porque ya no hay nada. Y luego de eso también se cree en lo de los nahuales, porque un sirviente de él al final se convierte supuestamente en su animal guardián, que le quiere quitar la máscara, pero al final no lo logra y termina herido el animal, pero el animal era el sirviente y por ende también era herido, que es un fanatismo, es un misticismo bastante bonito que presenta Miguel Ángel Asturias. Luego tenemos Luna Park como representante del modernismo y el Tren Amarillo. El Tren Amarillo de Manuel Galich es una representación de los problemas que trajo la United Fruit Company. El Tren Amarillo es el tren que lleva bananos. Es una obra que está separada en 3 actos y en estos 3 actos se encuentra tanto el totalitarismo, que tienen algunos dirigentes hacia la clase obrera, la indiferencia de estos dirigentes hacia la clase obrera y los problemas de la clase obrera. Todo porque la United Fruit Company lo que vino a hacer es a expropiar a algunos campesinos de sus tierras porque la ley agraria la tiraron por los suelos después de los golpes de estado y demás cuestiones históricas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la literatura guatemalteca del siglo XX muestra un proceso evolutivo en la narrativa y un surgimiento que vendría con gloria para el teatro en la época. Ambos se ven beneficiados de los conflictos internos del país y por ello la literatura del siglo XX muestra un reflejo de las condiciones políticas y sociales del momento. Ahora, como consejo, es necesario saber el contexto y cuáles fueron los sucesos del siglo XX. La historia es importantísima al momento de estudiar literatura. Muchas veces aporta otra visión o aporta un sentido o le aporta un significado a lo que ciertas obras intentan transmitir. Por ello es que se necesita saber la historia para entender por qué es tan significativa la literatura de esta época, del siglo XX de Guatemala. Entender la historia del autor o de su país siempre aporta puntos de vista, como ya lo mencioné antes. Y aun si las obras no se ven afectadas por dichos factores, toda obra tiene un mensaje. Independientemente de si por ejemplo, qué sé yo, Romeo y Julieta no es una representación de la situación que pasaba en el año en el que salió. Porque si bien se puede considerar como romántica, no es romántica como tal. Pero presenta conflictos familiares, presenta un amor enfermizo insaciable. Y es un mensaje al final a la sociedad de que esto puede traer consecuencias.
En este caso, el tren amarillo lo que presenta es ese totalitarismo de los dirigentes. Es un mensaje a no volver a hacer esas fallas, porque al final, a pesar de que para mí fue anticlimático, es bastante acertado. Es bastante acertado, la verdad. Pero bueno, antes de despedirme, como ya lo hice en la clase anterior y lo voy a hacer en esta, hay un mensaje anclado de de la evaluación que llevará esta clase. El instrumento evaluativo de esta clase, que es una rúbrica de un cuadro comparativo. El cuadro comparativo es entre la literatura postindependentista y la del siglo XX de Guatemala. Entonces, lo que estará anclado en un mensaje y lo que estará en la descripción es esta rúbrica para evaluar este recurso, esta tarea, y también estará el enlace para la presentación usada en esta sesión. Dicho esto, eso fue todo. Espero hayan aprendido algo. Cuídense, por favor. Cuídense, siempre estudien, siempre lean. Porque todo aprendizaje funciona. Y recuerden, si no están dispuestos a aprender, nadie los puede ayudar. Pero si están dispuestos a aprender, nadie los podrá parar. Muchas gracias.